¿Qué he estado yo leyendo? Por un lado, estaba leyendo, este libro ya me lo leí, pero estaba recabando ciertas partes. Se llama El descubrimiento de la presencia de Dios, devoción no dual del doctor David Hawkins. Y también estaba yendo a revisar algunas partes de Un Curso de Milagros y también de la obra de Neville Goddard. O sea, estoy con esos tres autores aquí rondando mi espacio. ¿Para qué? Pues porque el tema que quiero compartir, y quizás si ahorita que lo comparto, pues de pronto ya ni haga el video en la pizarra, es el tema de cómo pasar de voluntades divididas a una sola voluntad. Es decir, cómo saber que mi voluntad es la misma voluntad de Dios, dado que se nos ha enseñado tradicionalmente que Dios quiere una cosa y yo quiero otra. Por algo, esa frase tan común que decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios quiere, que sea lo que Dios quiera. O sea, como que dejamos muchas veces nuestras decisiones en manos de Dios. Por eso estaba leyendo Hawkins, porque mucha de la enseñanza del doctor Hawkins es en ese dejar ir, en esa rendición, en soltarle prácticamente todo a Dios y permitir que la vida nos vaya llevando en esa aceptación a esa voluntad divina, que desde allá arriba ve mucho mejor lo que es adecuado para nosotros. Esa postura muy David Hawkins. Por el lado, Un Curso de Milagros reitera de muchas formas que no hay varias voluntades. O sea, que solamente existe una voluntad que es la de Dios y que si uno cree aquí que tiene otra voluntad, esa voluntad, esa no es realmente una voluntad divina, son deseos del ego. Son esos quereres, yo quiero esto, quiero otro. O sea, son deseos caprichosos del ego. Pero cuando nosotros realmente vamos a lo profundo y reconocemos lo que realmente queremos, ahí estamos alineados a la voluntad de Dios, que es finalmente pues unirnos en esa mente unificada, ya no mentes divididas. Bueno, eso es lo que Un Curso de Milagros dice. Y por el lado de Neville Goddard, en el libro del Poder de la Conciencia, que lo estoy revisando, en el capítulo 5, habla de que se debe también entregarse a la voluntad de Dios o descansar en Dios, como él dice. Más la postura de Neville es muy distinta, es cuando estamos asumiendo, según la ley de asunción, cuando asumimos algo, dejamos a la voluntad de Dios los medios por los cuales esa asunción se va a manifestar en nuestra vida. Entonces, les voy a mostrar un poquito de lo que les estoy aquí resumiendo. Aquí estoy leyéndome este capítulo 9 del libro de texto. Y de lo que aquí resalto, básicamente es, como les decía, en ese hecho de que solamente existe una voluntad. Y que inclusive cuando le tenemos miedo a la voluntad de Dios, o sea, estamos parados desde el ego. Es que es imposible que Dios, desde su voluntad, nos quiera hacer algo malo a nosotros. Es absurdo, que Dios es amor. Por eso dice aquí el primer parágrafo del capítulo 9, dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Eso es en virtud, dice, de que ya está muy dividida. Ok, dice, bueno, ahora fue una frase que esto es importante, mire. O sea, la realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ok, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Y cuando Un Curso de Milagros habla de realidad, quiere decir a la realidad divina, a Dios. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, miren aquí qué importante, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Esto es clave aquí. O sea, cuando tú te escindes, la palabra escindir quiere decir que separarse. Cuando tú te separas de la voluntad de Dios,
O sea, que te echas la mentira de que tú tienes una voluntad aparte y que Dios es porque realmente tú estás evitando reconocer al Dios que eres, a tu divinidad. Te da miedo, te aterra. Lo sé porque yo eso lo he sentido. En la medida que yo he buscado incorporar esa identidad divina en mí, la mente se alborota y empieza a hacerme sentir ansiedad, miedo, o sea, me estoy alocando, o sea, todo ese tipo de agite interno ocurre al aproximarnos a la verdad de que en últimas somos Dios. Es algo demasiado grande para nuestra autopercepción aquí humana. Por eso dice ahí un curso de milagros. No es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Entonces, primer punto aquí, muy importante. Te viene esa parte de la Biblia cuando Jesús estaba en el huerto y le decía a Dios, Padre, si quieres, quita este cáliz amargo de mi camino, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dejémoslo ahí, porque quiero que veamos lo que dicen estos otros autores antes de ir a la reflexión. Vamos por el lado de David Hawkins. Ok, ¿qué dice esta página? Página 64 del libro El descubrimiento de la presencia de Dios, de David Hawkins. Nos dice el doc. Así dice la voluntad espiritual, aquí en este segundo párrafo, a la que se invita mediante la rendición completa, es capaz de realizar aparentes milagros, mientras que la voluntad personal a menudo suscita resistencias, como sabe bien cualquiera que haya usado la fuerza de voluntad para superar incluso hábitos menores. Rendir la voluntad personal a la voluntad, sabiduría de Dios o providencia o poder superior significa renunciar al control. Cabe esperar que el ego se resista a ello y que invente excusas contra argumentos y múltiples temores a fin de mantener su control ilusorio. El orgullo y el deseo de obtener resultados específicos refuerzan las posiciones del ego. Así, para el ego dar un paso atrás e invitar a que intervenga la divinidad parece una pérdida, mientras que para el espíritu es definitivamente una ganancia. Entonces, mira qué rescato de aquí de este poderoso extracto del libro del doc. Aquí cuando dice, miren, esa voluntad espiritual a la que se invita, miren que a esa voluntad espiritual no se la puede mandar. Dios habita en ti, pero no es tu mandadero. Ojo con eso. Dios habita en ti, pero no te obedece. O sea, no, tú no puedes estar encima de Dios diciéndole qué hacer. No, para nada. Más se la invita a través de qué? De esa rendición completa. Eso es lo que nos dice el doc. O sea, soltamos todo el control. Y ahí viene esa actitud de dejar ir del doc. O sea, suelto todo control, todo control. O sea, me abro, permito, sea en mí tu voluntad, Padre, sea en mí. Es una actitud de apertura y de confianza. Y dice, cuando te abres así, ocurren lo que suelen llamarse milagros. O sea, ocurren cosas en tu vida, sincronicidades, eventos, personas, situaciones que llegan de manera milagrosa. O sea, que tú no haces ningún esfuerzo porque has soltado el control, tú no haces nada, has permitido que lleguen a ti a través de esa
voluntad espiritual, voluntad divina. Esto tiene, miren, mucho parecido a lo que Vadim Selan en su libro de Reality Transurfing habla sobre la intención interior y la intención exterior. Él utiliza la palabra intención, pero podemos básicamente ver que es la misma voluntad. Entonces, la voluntad interior es la voluntad personal, o sea, mi voluntad aquí humana, muy a merced de nuestro ego, que quiere sus cositas aquí humanamente, que quiere lograrlas por sus propios medios, por sus medios humanos. Y la voluntad espiritual, o sea, la intención exterior, esa intención exterior vendría a ser esa voluntad de Dios, que uno no la puede controlar. No la puede controlar, lo único que puede hacer es soltar todo ánimo de control y invitarla a través precisamente de ese. Estoy aquí, simplemente me dispongo a ello, que sea tu voluntad, Padre, y no la mía, como dijo Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces, para completar lo que aquí nos comparte el doc, cabe esperar que el ego se resista a ello. Obviamente, puede inventar excusas, contraargumentos y múltiples temores que te puede hacer sentir miedo. Ya hablamos del miedo hace un momento. Te puede hacer sentir miedo a fin de mantener tu control ilusorio. Te estás alocando, ¿cómo se te ocurre? ¿Te va a pasar eso? Se te puede empezar a poner ese tipo de pensamientos en tu mente para que sientas miedo, para que tú llegues a decir, no es cierto, qué loco yo, cómo voy a estar aquí esperando que ocurra el milagro, ¿no? Si yo no hago, o sea, si yo no me pongo aquí a trabajar, no me va a llegar dinero, por ejemplo. O sea, aunque ahí estás pecando. O sea, según un curso de milagros, pecar significa que le estás dando realidad a las ilusiones, a eso ilusorio que te dice la ley. Y según Neville Goddard, pecar es que estás fallando al blanco, o sea, que eso que podrías llegar a manifestar en tu vida dejando a la voluntad de Dios que ocurra en ti, pues al quererle meterle mano al proceso, al querer ahí intervenir desde el control ilusorio, pues evitas que pase y entonces pecas. Por eso dice el doc aquí que esa el que el ego no sea necesario para el proceso, para el ego es una pérdida, obviamente, pero para el espíritu es una ganancia. Ok. Leamos ese último párrafo porque aquí hay una parte interesante también. Dice, otra limitación de la voluntad personal, o sea, nuestra intención interior, de nuestro ego finalmente, es que no tiene conocimiento de las propensiones kármicas o de cuál es el momento oportuno, y tampoco tiene la sabiduría para comprender qué secuencia será beneficiosa. El ser, por lo tanto, al ser el espíritu, orquesta y organiza mediante el conocimiento interno de su propia capacidad. Por ejemplo, intentar afrontar cierto conflicto prematuramente puede resultar infructuoso, pero tendrá éxito una vez que se hayan resuelto otras capas del mismo. Ok. O sea, esto nos dice que finalmente esa visión limitada desde nuestra parte humana, en cambio, la voluntad de Dios pues, tiene esa visión de todo lo que nuestra capacidad perceptual aquí no lo tiene. El ejemplo del GPS, o sea, uno aquí dentro del carro, 10 metros lo que logra ver con los faros que te alumbran la carretera si vas de noche. En cambio, el GPS sí te muestra todo el panorama. Lo que nos dice don Neville Goddard. Ok, Neville Goddard, estamos en el capítulo 5 del libro El poder de la conciencia de Neville Goddard. Dice don Neville Goddard, bueno, el drama de la vida es uno psicológico, bueno, ¿dónde estaba la parte de la voluntad, que es lo que estamos trabajando?
Ok, vamos aquí, es esta parte. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objetivo a cumplir. Ok. Atención sostenida, firme, enfocada, imaginación controlada. O sea que aquí está hablando de control, pero es muy distinto este control de aquí, porque este es un control interno en cómo tú lo que imaginas lo logras sostener internamente, para que tu atención no esté dispersa de un lado a otro. Esos son ejercicios internos. Es eh, algo de lo que a mis alumnos les enseño en entrenamiento en Life Surfing, es eso, manejar voluntariamente su atención con ejercicios para fortalecerla. Dice Don Neville, no puedo enfatizar lo suficiente que al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él, o sea, con ese ideal, con ese sueño, con eso que tú quieres manifestar. Y por lo tanto, te transformas en esta imagen, pensando desde, miren, mayúsculas, el ideal, en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe como meras posibilidades, mientras pensemos en ellos, pero son súper poderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Y lo que nos está diciendo aquí Don Emil es básicamente purificar el deseo. La ley de asunción está sostenida en la purificación del deseo. Por eso cuando un curso de milagros habla de deseos del ego, aquí Don Neville nos está diciendo cómo los purificamos. Aunque Neville en su terminología utiliza deseo, pero realmente está hablando de voluntad, sobre tu intención. Cuando tú te paras en esa idea que tienes en mente, pero no piensas en esa idea como algo que quieres alcanzar, sino que te sumerges en ella y piensas desde ahí, o sea, piensas desde tu deseo cumplido. Entonces, lo que ocurre energéticamente es que ya no le estás dando importancia y tampoco hay un apego al resultado, porque ya lo estás viviendo internamente. O sea, ya sabes que lo tienes. Y de esa manera, entonces, eso que eran solamente posibilidades, así, cosas que se pueden dar o que no, cuando tú las logras vivir internamente, entonces ya se vuelven reales, porque tú le estás dando realidad al sumergirte en ella con tu conciencia. Y ahí viene el tema de la voluntad. Nos dice Don Neville, esto era llamado por los antiguos maestros someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. Que hay una lección de un curso de milagros que dice descanso en Dios. Descanso en Dios. Creo que es la lección 107, si mal no recuerdo. Descanso en Dios. Y esa lección invita precisamente a soltar todo control y descansar en Dios. Saber que estamos en manos de Dios. Y nos dice Don Neville, y la única verdadera prueba de descansar en Dios es que todos aquellos que sí descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensar desde el deseo cumplido. Oh, miren qué bonito. O sea que cuando yo descanso en Dios, cuando yo suelto todo control, mire, esto es muy Hawkins, cuando yo entrego toda mi voluntad, me rindo a esa voluntad divina, es descansar en Dios. Me entrego ahí. Y al entregarme en Dios, estoy identificándome, o sea, sumergiéndome, dándole realidad a esa autodefinición, a ese autoconcepto de Dios.
Y entonces, inevitablemente, dice Neville, pues nos transformamos en eso. O sea, así nos integramos a nuestra divinidad. Te conviertes, dice Neville, de acuerdo a tu voluntad resignada. Y tu voluntad resignada es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Oh, muy bien. Tú, dice, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados. Claro, porque si no se asume que se está ahí, todavía se está separado de eso y por tanto está el deseo de tenerlo. Cuando se está en deseo de tener algo es porque se está manifestando la carencia de ese algo. Entonces tiene que realmente asumir, o sea, sentir algo, por eso dice el sentimiento, sentir que ya se está ahí, que ya se está ahí. Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Miren que les comparto algo personal respecto de esto. Yo estaba deseando reunirme con mi hijo pequeño. Es algo que he compartido en varios videos. Y por ese deseo no se estaba dando. Precisamente, o sea, no había resultados, no obtendrá resultados porque no estaba asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. O sea, yo realmente estaba en una actitud de sufrimiento por no estar conmigo. O sea, anhelaba estar conmigo. Gracias a un comentario que me hizo uno de ustedes en alguno de los videos, de lo cual luego hice un live, bueno, eso empezó a hacerme clic, a hacerme reflexionar. Y dije, claro, o sea, tengo que asumir que realmente ya estoy conmigo, que estamos juntos. Tengo que, como dice, persistir en esa asunción, persistir, persistir. Y ocurrió hoy algo bonito. Cuando entre más estaba yo en ese anhelo, lo que yo había sentido como respuesta de mi hijo era que él se estaba alejando más de mí, casi ya no me estaba pasando las llamadas. O sea, no me contestaba, yo lo llamaba porque él tiene su tablet y entonces yo le timbraba y eso a mí me estaba haciendo sentir más triste hasta hace algunos días. Y bueno, comencé a hacer este proceso de empezar a quitarme ese anhelo de estar con él. Dije, tengo que purificar ese deseo y asumir que ya estoy con él, estoy con él. Y ocurrió algo bonito hoy en la tarde. Ella me contestó. Estaba él tranquilo jugando, como siempre, cuando él lo puedo ver y hablar, él está muy tranquilo jugando. Más como mi actitud estaba distinta, mi actitud fue de saludarlo, de preguntarle cómo está la escuela, así, él jugaba por ahí, me hablaba un ratito. O sea, ya no me quedé yo como esperando, hablando con hasta que él ya se aburría y me colgaba, sino que, o sea, ya lo vi, lo saludé, hablé con una de sus hermanas un ratito y le dije, ok, bueno, tengo que hacer otras cosas, bye bye, Esteban, le dije, bye bye. Él estaba jugando, se vino acá a despedirme y, ok, bye bye, papi, bye bye, I love you. Y me respondió, I love you too, papi. Y pin, colgué. Y fue algo que, o sea, eso fue para mí como esos reflejos en mi realidad virtual, esos reflejos de que ya estoy cambiando esa actitud. Dije, wow, esto se empieza a mover, pero sí inmediatamente, apenas uno hace ese clic, apenas uno se para en el final, o sea, en esa intención o voluntad mía ya manifestada, ya está dada. Pide y se te dará porque todo ya se te ha dado. Entonces, cuando nos ubicamos ahí, ya, de ahí en adelante uno ya entrega a Dios, que se haga tu voluntad.
Padre. O sea, la única función nuestra es simplemente ubicarnos en ese estado donde ya lo que queremos ya está dado. Y luego permitir eso tal control de que Dios haga su trabajo según sea su voluntad. Miren así como calzan y son totalmente coherentes las enseñanzas de un curso de milagros de David Hawkins, inclusive Reality Transurfing, y de Neville Goddard, en cuanto a lo que es la voluntad de Dios. Solamente existe una voluntad. Es la voluntad de Dios y realmente es tu voluntad también. Tu voluntad real, no los deseos del ego, de tu ego. Porque para el ego sí hay carencia, si él necesita ir a alcanzar cosas. Para Dios todo está dado. Entonces, cuando tú te paras en esa postura divina de que todo está dado, ya, todo comienza a moverse de acuerdo a esa voluntad. Uy, yo aquí hablándoles con la página aquí, pero bueno. Bueno, dejo este video hasta aquí. Les quería compartir esta reflexión. Les muestro cómo yo tomo varios extractos de estos grandes maestros. Con eso es que saco mi reflexión utilizando mis experiencias personales, cómo las voy trabajando. Y entonces, de ellos que, bueno, luego hago unos bullets, que son los que escribo en el tablero, con las frases claves que las sigo. Mis queridos live surfers, muchas bendiciones. Nos vemos pronto y que Dios los bendiga. Bye bye.